Llega ya el momento del análisis, de la opinión, de la tertulia, una tertulia que voy a compartir en los próximos minutos con dos periodistas. Roberto Mañado, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Y con Montse Serrador. Montse, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas Además, gracias. los dos habéis estado esta mañana... En la boda. No sé dónde os han metido a los periodistas en ese pacto de este... Bueno, pues nos han metido en segunda fila. En segunda fila. Segunda, y además nos Para, han dejado... cuarta, para que diésemos fe y testimonio de lo que estábamos viendo. Sí, no se han dejado ni preguntar. Bueno, después vamos a hablar de eso, del pacto y del trato a los medios de comunicación también, por supuesto. Pero antes aquí está Ernesto Escapa con los titulares de la prensa regional. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Centrados evidentemente en lo que es ese pacto, ¿no? La firma de esta mañana. Ese pacto ocupa la mayor parte de los titulares, aunque también hay otros que se ocupan de los incendios y de otros problemas. Adelante. El norte de Castilla destaca en su primera que PP y Ciudadanos no vetarán a los consejeros que cada uno de ellos proponga. La formación de IGEA asumirá las áreas que más problemas han dado al gobierno Herrera, como ordenación territorial o sanidad. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca también en su primera que Ciudadanos asume un gobierno unido con el PP hasta el final de la legislatura. Y señala también el Diario de Valladolid en su primera que el secretario regional de Ciudadanos se presenta en la Diputación de Valladolid y exige una vicepresidencia. El dirigente del partido alude a un pacto que desconoce el PP de Valladolid para reclamar otro cargo con sueldo. Diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León el acuerdo para una nueva Junta. PP y Ciudadanos rubrican un gobierno conjunto que va a permanecer unido hasta el final. Mañueco defiende que se trata de un acuerdo más lógico que histórico por las coincidencias de los dos partidos. Y el diario La Razón destaca también en las páginas de Castilla y León este mismo asunto. PP y Ciudadanos rubrican el acuerdo para un gobierno de estabilidad en la región. También el diario Palentino destaca que PP y Ciudadanos sellan su acuerdo para gobernar en Castilla y León. Diario de Ávila, que también lleva este mismo asunto en portada, destaca en cambio en titular que los incendios de Gavilanes y Pedro Bernardo siguen activos y el del Arenal ya está controlado. Y por último, Diario de León destaca en su primera que la integración del tren frena y se retrasa al menos hasta 2020. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares de los periódicos de nuestra comunidad, lo que vamos a poder leer este miércoles en los periódicos de nuestra tierra. Antes de comenzar el tiempo de opinión y de meternos de lleno en el análisis de la actualidad política, les quiero contar una de las noticias que más nos ha impactado en las últimas horas. La conocimos ayer, pero hoy ha sido sin lugar a dudas noticia de portada en buena parte de los medios de comunicación de nuestro país. La protagonista involuntaria es Inés, una niña madrileña a la que sus padres se inscribieron en un campamento en Salamanca. La pequeña tiene una discapacidad que retrasa su aprendizaje y el problema ha surgido cuando otras menores se negaron a compartir habitación con ella. La madre de la niña denuncia que las quejas de los padres ha obligado a su hija a abandonar el campamento. La familia estudia ahora si denunciar a la entidad organizadora. El campamento, según denuncian los padres, decidió entonces expulsar, como les decía antes, a la niña con discapacidad. Sabemos que se llama Inés, tiene 11 años y una discapacidad que retrasa ligeramente su aprendizaje, pero es una niña con capacidad para relacionarse y convivir. Este verano sus padres la inscribieron en el campamento de Pueblo Inglés que se celebra en Saucelle, pero la primera noche surge el problema. Inés comparte habitación con otras dos niñas que comunican que no quieren estar con ella por tener necesidades especiales. Inés es trasladada a la habitación de una monitora y el campamento llama a sus padres. Que lo sienten muchísimo, pero que me la tengo que llevar. Entonces yo exijo que si son ellas las que tienen el problema, que las cambien a ellas. Creo que hay 22 niñas más en el campamento, que la pongan en otra habitación con otras niñas y esta persona me dice que no, porque a lo mejor las demás madres también se quejan. Pueblo Inglés asegura en cambio que se ofreció a los padres adaptarse a unas condiciones que exigían atención especial por parte de la niña y que estos se negaron. Ha comunicado a través de las redes sociales que simplemente ha tratado de adaptarse a las necesidades especiales que planteaba esta menor en concreto. No obstante, sí reconoce que puede haberse cometido algún error. Su postura es para organizaciones como Plena Inclusión un caso discriminatorio. Pero sí que es verdad que de manera puntual se suceden estos casos de discriminación y de vulneración de derechos que hay que denunciar, que hay que sacarles a la luz. De momento, varios campamentos especializados en integración de la discapacidad se han puesto en contacto con los padres de Inés para ofrecerles una alternativa para este verano.
Y lo último, en torno a este asunto, lo podemos leer en las páginas de la agencia de noticias ICAL, en su página web. La Junta realiza una inspección en el campamento del que se marchó una niña con discapacidad por supuesta discriminación, aunque explican desde el Ejecutivo Regional que esto nada tiene que ver, en principio, con este asunto, ¿no? Sino que lo que vigilaban los inspectores era que se cumplían todos los requisitos para realizar este tipo de actividad, este campamento. ¿Qué opináis acerca de este caso, de esta situación? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que casualidad, ¿no? Que la inspección se realice justo cuando ha salido esto, y la verdad es que ya somos un poco mayores para creer poco en según qué casualidades, ¿no? Bueno, yo creo que esto es reflejo un poco de la hipocresía que hay a veces en la sociedad, ¿no? Muchos pues siempre se defiende la discapacidad, todos siempre a través de las redes sociales defienden a los que tienen cierto tipo de discapacidad, pero luego en el día a día, cuando tienen que convivir con ellos, pues saltan estos casos, ¿no? Y al final, bueno, pues lamentar el caso para la niña, para sus padres, y también, bueno, pues preguntarle a los padres que han hecho eso, el mensaje que están trasladando a sus hijos, porque puede ser preocupante. Sí, no, yo también coincido en que, hombre, es mucha casualidad. Nadie se cree que precisamente hoy se haga esa inspección, sobre todo porque además creo que lo que tratan de ver es si el campamento estaba bien reglado en cuanto al tipo de personas que estaban al cuidado de los chavales, de los chicos y de las chicas, si había una persona, porque sobre todo cuando hay alguien con una discapacidad, pues tiene que tener una mayor atención, y si eso estaba en condiciones. Aparte de eso, pues hombre, coincido con Roberto en que es un poco lamentable que se produzcan estas situaciones, sobre todo porque se nos llena mucho la boca a todos de solidaridad, de integración y demás, pero cuando está todo un poquito lejos, cuando ya nos toca de lleno, ya todos son problemas. Sí, yo pongo también el acento, como vosotros, más que en la empresa, en los padres que denunciaron, no es que denunciaron esa situación, sino que simplemente dijeron que sus hijas no tenían por qué compartir habitación con esa niña. Y esas cosas siguen pasando. Bueno, pues veremos cómo evoluciona todo este asunto, porque, como les digo, ha sido una noticia que hemos podido ver en todos los medios de comunicación a nivel nacional. Ahora vamos con lo más cercano también, con lo nuestro, con lo que tiene que ver con la política de aquí, con el acuerdo de esta mañana. ¿Cómo habéis visto o no visto la firma de esta mañana del pacto? Hay un malestar evidente y justificado por parte de los periodistas de nuestra comunidad, porque nos han situado en cuarta fila y porque después no ha habido una rueda de prensa como tal para que los protagonistas del pacto pudiesen darnos explicaciones, aunque es cierto que luego en pasillos algunos sí que nos ha atendido. ¿Cómo lo veis? Pues son cosas que nunca se acaban de entender por qué suceden a estas alturas, porque es tan sencillo. Va a haber una consejería de transparencia. Sí, efectivamente. Sí. Entonces es tan sencillo que no se acaba de entender por qué se estructura el acto de esa forma. Primero, no hay preguntas. ¿Por qué no hay preguntas? Alguien decía, es que estamos hablando de un acto institucional. No, no es un acto institucional, es un acto de partidos en ese momento. Todavía no estamos hablando de la Constitución ni de la Junta, ni se está hablando de la Constitución del Legislativo. Es un acto de partido, por lo tanto no es institucional. ¿Por qué no se permite preguntas cuando luego hubo preguntas? ¿Qué se consigue de esa forma? Pues que al final pues nuestro trabajo no se hace en condiciones. También es un poquito una falta de respeto, porque ¿dónde estábamos situados? Se supone que somos los que tenemos que dar testimonio y ser testigos de lo que ahí está sucediendo y contarlo. Y estábamos pues, al final. Pero al final, detrás de las cámaras, que ya no podíamos ni siquiera ver lo que estaba ocurriendo. ¿Pero quién estaba delante? ¿Quién estaba pues en los primera dirigentes fila? Explica muy rápido, del Ernesto, porque Popular se ve en las imágenes perfectamente. Sí. Bueno, Se escuchan los aplausos. Ese aplauso que han visto, sí, es como arrancó todo, con un largo aplauso de la gran lista de invitados que había por parte de los dos partidos. Los periodistas en broma hablábamos de la boda, pero es que en realidad lo parecía. A un lado los invitados, a un lado los otros invitados y los padrinos. En este caso también había padrinos. Desde Madrid. Los que vinieron de Madrid, Teodoro García Egea en el Partido Popular y José María Espejo en Ciudadanos. Bueno, sobre el asunto de los periodistas, ellos sabrán. Yo al final la conclusión a la que llego es, ellos sabrán. Ellos deciden que es una comparecencia sin preguntas. Obviamente los medios de comunicación eso lo vamos a contar, porque no nos vamos a callar ese tipo de cuestiones, porque es un acto importante en el que está en juego el futuro de Castilla y León, y queremos preguntar sobre cuestiones que atañen al futuro de los ciudadanos de Castilla y León. Si deciden que no hay preguntas, pues que estén dispuestos a asumir las críticas, claro, que las va a ver. Que luego las subo al final, porque las subo en el caso de Francisco Igea, que ya en su discurso él dijo, si alguien quiere preguntar algo, hombre, estaba claro que Francisco Igea no estaba de acuerdo con ese formato, porque él dijo, si alguien quiere preguntar algo, yo os atenderé luego en el pasillo de las Cortes. Y García Egea también contestó a las preguntas. García Egea también contestó a las preguntas. Quiero decir que
Mañueco es el único que no contestó y tampoco Espejo. Bueno, y más allá de nuestras propias cuitas con este nuevo gobierno que se avecina, aunque evidentemente lo queríamos poner sobre la mesa, porque aunque los periodistas no tenemos que ser ni mucho menos el centro del universo, pues al final también somos los portavoces, en este caso, de cara a la ciudadanía. Sobre lo que se ha visto, y yo destacaba al principio, que igual es uno de los pocos días en las últimas 3 semanas en la que se ha visto a Francisco Igea relativamente relajado. No voy a decir que feliz, no sé si tanto, pero al menos contento. Lo estaba, estaba relajado y contento. Y bueno, había felicidad en general en todos. Se veía un entusiasmo considerable. Y Igea sí, en este caso yo creo que ha cambiado el rostro, incluso me atrevería a decir, nada que ver con días anteriores. Bueno, al final han sido el final a unas negociaciones muy duras y muy tensas, en las que es verdad que muchos dudamos, yo me incluyo, dudamos de que esto pudiera llegar a buen fin. Se vivieron momentos complicados. Yo creo que Igea durante todo este tiempo de alguna manera también está representando un papel, que era el de forzar al máximo las negociaciones para poder exprimir al Partido Popular, ¿no? Y lo hemos visto luego también en forma de diputaciones, de ayuntamientos y demás, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera hoy ya se ha relajado la tensión que había en las negociaciones, porque existía, era real, se podía palpar en las reuniones, y lo que se ha visto hoy ya pues es el reflejo de un gobierno, además lo han dicho, no somos 2 partidos que van a hacer un gobierno, somos un gobierno único, con lo cual están hablando de una unión hasta el final de la legislatura. Y unido, ha dicho él, ¿sí? unido y con intención de estar hasta el final de la legislatura, lo ha dicho él. Y él se ha reconocido feliz de formar y orgulloso de formar parte del nuevo gobierno. Quiero decir que ha habido un cambio sustancial, tanto en las formas como en el fondo. Sí. En los rostros se evidenciaba bastante, sobre todo en el rostro de Francisco Igea. Pero no sois malvados, hoy era el día de representar la boda. No iban a estar con mala cara. Bueno, recordar que hay bodas que acaban mal también, ¿eh? Francisco Igea ya en uno de los debates se autoproclamó como la novia a la que todos querían cortejar, ¿no? Pues ha sido Fernando Mañueco el que se ha llevado el gato al agua. Perdona, yo creo que era al que se le veía, por lo menos exteriormente, el menos contento de todos, curiosamente. Yo es al que menos le he visto sonreír. Sonreía bastante más Igea. El acuerdo firmado esta mañana incluye el reparto de consejerías. Habrá 10, una más que en la anterior legislatura. De momento no hay nombres, cada partido elegirá sus candidatos y tanto Mañueco como Igea han dicho que no va a haber vetos. Alfonso Fernández Mañueco presidirá un gobierno en el que el vicepresidente, Francisco Igea, se hace cargo de la portavocía, con la voluntad, ha dicho, de ser también un portaoídos de las críticas de los medios, la oposición y la calle. Igea estará además al frente de la nueva Consejería de Transparencia y Gobierno, que llevará las relaciones con Europa y ordenación del territorio. La Consejería de Transparencia y Regeneración va a consistir en llevar toda la política de transparencia, inspección, propuestas de nueva regulación, nuevo código ético, lucha contra la corrupción, la creación de la Oficina de Lucha contra la Corrupción. Ciudadanos se encargará además de sanidad, cultura y turismo y empleo e industria. Esta última aglutina además comercio y consumo. El PP gestionará 6 carteras: agricultura, ganadería y desarrollo rural, fomento y medio ambiente, familia e igualdad, educación, economía y hacienda y presidencia. Cada partido propondrá sus nombres. En principio nosotros, cada grupo va a proponer los suyos, pero naturalmente habrá un acuerdo, un debate mínimo y algunas cosas en las que tendremos nuestra propia opinión. Ya saben que, entre otras cosas, este partido, en todos sus acuerdos, en todos los acuerdos que firma, no admite, por ejemplo, imputados por corrupción política en ninguno de los cargos de libre designación. Hay algunos mínimos en los cuales nosotros nos vamos naturalmente a mantener. Pero no habrá vetos, tampoco con Suárez Quiñones si se propusiera su nombre, que ha sido una de las grandes dudas durante toda la negociación. Bueno, ¿tenéis ya vuestros candidatos? ¿Candidatas? Hay muchos, ¿eh? Sí. Está la quiniela más abierta que de la primera jornada. Hay mucho candidato y poco puesto. Sí. Leía antes en El Norte de Castilla, en su página web, que sitúan a Verónica Casado, a la que está considerada como mejor médica de atención primaria del mundo, como una de las supuestas candidatas para la Consejería de Sanidad. Y ella parecía que se dejaba querer, ¿no? Dice que sí, que aparezco en varias quinielas, pero que todavía no está nada decidido. Es que aparecía en otras también. Con lo cual está todo ya por ver. Hombre, ahora es el momento en que empiezan a surgir nombres y nombres y nombres y me temo que hasta el último momento hay algunos que les damos casi por seguros, ¿no? Pero
Sanidad es la gran joya de la corona en el sentido de la responsabilidad que uno asume dirigiendo la cartera de Sanidad, pero que le pregunten al actual consejero si es una consejería agradecida, porque desde luego la que más dolores de cabeza te puede también con peso generar. Sí, con mucho peso, eso es evidente. Sí, yo creo que el fichaje de Verónica Casado podría ser un golpe de efecto, porque además ella siempre ha sido muy reivindicativa dentro del sector médico, del sector hospitalario, entonces, bueno, podría ser un golpe de efecto por poner a alguien que conoce bien la situación al frente de la consejería, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay muchísimos nombres. Recordamos también que estas cuitas municipales y en Diputación han dejado muchos heridos en el camino y algunos de ellos van a sanear o van a sanar en este caso en la Junta de Castilla y León, o sea que de esto también vendrán algunos, ¿no? O sea que hay demasiado, hay mucho por recolocar. Es como la plantilla del Madrid, que tiene 35 para que jueguen 11, ¿no? Pues más o menos una cosa así. ¿Y os creéis lo que decíamos al final de la información, que Suárez Quiñones no va a estar vetado por parte de Ciudadanos, después de todo lo que se ha dicho en las últimas semanas acerca de Suárez Quiñones? Hombre, se lo hemos preguntado esta mañana. Se lo hemos preguntado. Ha dicho que no va a haber vetos. Ha dicho que no va a haber vetos. Bueno, ha dicho uno, que no va a haber vetos, y luego preguntado especialmente por Suárez Quiñones, he dicho, es que no está en mi partido político, es decir, que yo no tengo ningún poder de decisión sobre qué va a pasar con Suárez Quiñones. Pero es decir, de momento el veto que siempre había estado ahí por parte de Ciudadanos ya no está, con lo cual la puerta se queda abierta. ¿Cómo creéis que va a empezar la oposición del Partido Socialista? Os lo digo porque enseguida vamos a hablar de Luis Tudanca, que esta mañana ha estado en Ávila. Os lo digo también por lo que ha dicho esta mañana, ha hablado del pacto de la vergüenza al referirse a ese acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, y ayer Ana Sánchez, la secretaria de organización del PSOE en Castilla y León, habló del pacto de la rapiña y ya anunció que iban a ser muy duros en la oposición desde el minuto 1 del arranque de la legislatura. Hombre, lo dijo ayer Ana Sánchez, y hizo una rueda de prensa muy dura, con mucho ataque directo y dejando muy claro cuál va a ser su posición. Sí que habló de una oposición constructiva, responsable, pero también dejó muy claro una oposición dura, durísima, dijo. Sí, a mí si se me permite la expresión diría que a machete, ¿eh? El PSOE va a entrar a machete en tarea de oposición, no solo el PSOE, recordamos también que el grupo mixto, bueno, pues ahí tiene dos procuradores de Podemos que van a tener también algo que decir, y yo creo que la oposición en este caso que se van a encontrar PP y Ciudadanos va a ser, vamos, férrea desde el minuto cero. Nosotros terminamos temporada el jueves de la semana que viene, el jueves 11, ¿tendremos ya solventado la papeleta, la investidura y todo resuelto? Ahí. Bueno, la investidura. Bueno, la investidura sí, pero la toma de posesión ahí. Para contarlo. El viernes, no sabemos qué es lo que pasará el viernes, si será la toma de posesión oficial de Alfonso Fernández Mañueco, pero bueno, ya veremos. Por supuesto que lo seguimos contando porque les recuerdo que mañana comienza la ronda de consultas del presidente de las Cortes con los representantes de los diferentes grupos parlamentarios o de los partidos representados en las Cortes regionales. El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha visitado esta mañana, como les decía, la zona afectada por el incendio que ha arrasado unas 1.400 hectáreas de arbolado en la provincia de Ávila, en los términos municipales de Gavilanes, Pedro Bernardo y Serranillos. Tudanca ha criticado la gestión de la Junta en materia de prevención y extinción de incendios. Ni antes, ni durante, ni después actúan correctamente, ha dicho el líder socialista. No lo hace antes porque no tiene a tiempo nunca, a pesar de las reiteradas advertencias de los profesionales, de los sindicatos, del Partido Socialista, no tiene a tiempo los dispositivos preparados, nunca. Y vamos con más investiduras. El lunes 22 de julio empieza el debate de la investidura de Pedro Sánchez. Al día siguiente, el martes 23, será la primera votación. En la segunda, 2 días después, le valdría con más si es que no es, pero no los tiene asegurados. En los próximos días, Pedro Sánchez inicia una nueva ronda de contactos, aunque Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ya ha dicho que no se va a reunir con él. Ahora mismo esté viviendo una fecha con un objetivo claro, y es que esta investidura prospere, es decir, que no se produzca tan solo un debate los días 22 y 23 de julio, sino que se derive de ese debate la investidura. Pues desde Bruselas, Pedro Sánchez decía esta tarde que su oferta a Unidas Podemos sigue siendo un gobierno de cooperación, y también ha cargado contra Albert Rivera, al que ha criticado por anunciar eso, que no acudirá a la nueva ronda de contactos que abrirá Sánchez con los líderes del resto de partidos. Guardemos las formas, el decoro institucional. Y luego, pues si me quiere votar que no, que vote lo que considere. Si está en su
en su capacidad y en su autonomía. Si yo no estoy cuestionando la autonomía, pero al menos tener una cierta, no sé, decoro, buenas formas, fair play, no sé cómo llamarlo. Pero estas cosas la gente lo agradece. ¿Cómo creéis que vamos a salir de esta investidura? ¿Vamos a tener presidente del gobierno antes de que termine el mes de julio? Yo ¿Tú no crees que apostaría no? Mucho, ¿eh? No apostaría. Yo creo que en casa de apuestas eso cotizaría muy a la baja, muy a la baja. Yo, fíjate que estoy empezando a pensar en que en noviembre tenemos otra vez fiesta, aunque ahí el PSOE va a tener que hilar muy fino, porque yo creo que electoralmente le podría ahora mismo venir bien al Partido Socialista en las nuevas elecciones, porque también Ciudadanos se queda un poco tocado con esto de los pactos. Pero claro, es que la gente está muy cansada y luego es que cada convocatoria electoral es una millonada, la que cuesta, y estamos todos ya un poco hartos del asunto. De producirse ese escenario de repetición de las elecciones, estas serían creo que el domingo día 10 de noviembre. 10 de noviembre, sí. Pues yo también no apostaría mucho en ese sentido de que no vaya a volver a haber elecciones ese 10 de noviembre. Yo creo que sí, que se pueden repetir, sobre todo porque al final a Pedro Sánchez no le va a ir mal en una repetición de elecciones, con lo cual no tiene mucho que arriesgar, le puede beneficiar y sobre todo nos podemos encontrar con un escenario en el que vamos a volver poco a poco al bipartidismo en estado más puro. Sí, porque la gente podría acabar harta, no lo siguiente con todo esto. Sí, pero yo precisamente por eso y por la situación de pánico que se generaría, es decir, y el pánico afecta prioritariamente a algunos que quedan más señalados, yo creo que el 25 de julio tendremos ya gobierno seguro. O sea, que tú crees que no hará falta que siga una segunda ronda, sino que en la propia... Porque ante situaciones de pánico... Con abstención de Ciudadanos. La gente, bueno, o de 5 o de 27, es decir, pero sí, seguro. Bueno, pues veremos. Es cierto que todavía está por terminar el proceso de constitución de muchos parlamentos autonómicos y eso también, o de muchos de los gobiernos autonómicos, y eso nos puede dar alguna pista acerca de cómo puede ir también el gobierno central. En este punto llega el momento de incorporar al tiempo de análisis la opinión de nuestro quinto tertuliano. Tú dirás, Nieto, ¿qué es lo que te quita el sueño hoy? No puedo pegar ojo, Juanma. Ya tenemos fecha para el debate de investidura de Pedro Sánchez, el 22 de julio, con primera votación el 23 y segunda, si es necesario, el 25. Ha dicho la presidenta del Congreso que no considera la posibilidad de que dicho debate de investidura no fructifique. Así que ya sabes, el debate de investidura será una fruta de finales de julio. No diré nada más, que no son horas. Y además, en tiempos de melones, cortos sermones. Bueno, ya veremos qué pasa. El 25 de julio, Santiago Apóstol, festividad de Santiago Apóstol. Hubo un día en que llegó a ser incluso fiesta en toda España, el patrón. ¿Ya no es fiesta? Bueno, en algunos sitios sí, en otros no. En Galicia es de las de quita y en Galicia seguro que sí. En Navarra, el líder de UPN, la Unión del Pueblo Navarro, le ha ofrecido la abstención a Pedro Sánchez, de sus dos diputados, a cambio de que el PSOE no gobierne Navarra con la abstención de EH Bildu. Esta mañana Javier Esparza, el líder también, ya saben, de Navarra Suma, se ha reunido en Madrid con sus dos socios, Pablo Casado y Albert Rivera. Los tres partidos forman esa coalición de Navarra Suma y necesitaría la abstención de los socialistas para poder gobernar la comunidad foral. Y estamos hablando de algo que va mucho más allá de la política. Hablamos de dignidad, hablamos de ética, hablamos de moral. Si pretende ostentar la más alta representación que puede tener un político español, que es ser presidente de todos los españoles, esa representación no se puede manchar con pactos con los que son herederos de la banda terrorista ETA. No hay nada que negociar, no hay monedas a cambio, simplemente es una cuestión nacional, una cuestión de Estado, y si uno quiere ser presidente de gobierno de España, no puede pactar con Batasuna. Navarra es una de las comunidades que sigue sin cerrar los acuerdos de gobierno y en ese escenario también se encuentra la Comunidad de Madrid. El presidente de la Asamblea ha convocado el pleno de investidura el próximo día 10, pero sin candidato, porque ni Isabel Díaz Ayuso ni Ángel Gabilondo tienen los apoyos necesarios. La candidata del PP no ha conseguido cerrar un pacto con Ciudadanos y Vox, aunque intentará hacerlo en los próximos días. Buenos días, señor Aguado. He dicho no. Gracias. Y ya lo han escuchado. En Murcia, Vox ha cumplido su amenaza y esta tarde ha rechazado que el popular Fernando López Miras presida la comunidad autónoma. Ese
no lo han pronunciado los 4 diputados de Vox en el Parlamento murciano, que de esta forma han protestado porque Ciudadanos no negocia con ellos, pese a que sus votos son fundamentales en el pacto de gobierno de PP y la formación naranja. El jueves habrá una segunda votación y al candidato popular le bastará la abstención de los de Santiago Abascal, algo a estas horas pues poco probable. Menudos líos también, ¿no?, entre Madrid, Murcia, el pacto entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, con los de Ciudadanos no queriendo saber nada de los de Vox insistiendo en que sin Ciudadanos no quieren saber nada de los otros. Menudo guirigay. Yo solo pediría a los partidos contundencia en esto, es decir, que no estén todo el día bailando, porque al final lo que están haciendo es pues cansar a los ciudadanos, ¿no? Y que, sí, porque pues, tanto pues, en si Murcia no se van a como poner en Madrid puede haber una repetición de las elecciones. Si no se van a poner de acuerdo, pues que lo digan ya, y ya está, que no sigan mareando la perdiz, ¿no? Al final los electores y los ciudadanos lo que quieren son acuerdos. Eso lo dicen mucho los políticos, pero luego no lo demuestran. Los ciudadanos han dicho, están diciendo por activa y por pasiva que quieren acuerdos, que quieren que se sienten, que negocien. Y no hay forma, hay sitios en los que no hay forma, en el propio gobierno de España. Entonces, chicos, pues hay que sentarse, porque los ciudadanos lo piden y están muy cansados. Y unas segundas elecciones para el gobierno de España, pues no quiero pensar el índice de abstención, el nivel de abstención que se puede producir. Y unas segundas abstenciones, en el caso de la Comunidad de Madrid, en el caso de Murcia, les saldrían muy caros, sobre todo partidos como Vox. Claro. Sí, prácticamente desaparecerían. Por eso decíamos que vamos camino del bipartidismo, porque al final también se impone eso del voto útil, que hay que ver hasta dónde es útil o no, pero dices, bueno, el resultado puede ser ese. En fin, vamos a hablar de Europa, porque los líderes europeos han cerrado un acuerdo este martes para repartirse los cargos en la Comisión Europea, y de ese reparto ha salido bien parado nuestro país, porque Josep Borrell se convertirá en el nuevo jefe de la diplomacia europea. El ministro de Exteriores en funciones será el alto representante para la política exterior de la Unión. La alemana Ursula von der Leyen será la próxima presidenta de esta comisión y la primera mujer de toda la historia al frente del Ejecutivo Comunitario. El mes de junio termina con cifras muy positivas en el paro, pero con dudas sobre el futuro. Está en el máximo histórico de afiliación a la Seguridad Social, pero también se ha registrado la menor reducción del paro de los últimos 10 años. El dato del mes pasado es positivo, los agentes sociales lo reconocen, pero también hablan de una cierta desaceleración y de algo que no ha cambiado, dicen, en los últimos meses: la precariedad laboral. Junio ha sido para el Gobierno regional un mes positivo para la búsqueda de trabajo. La tendencia se está manteniendo, estamos creando empleo, el empleo cada vez es de mayor calidad y eso sin duda alguna, pues yo creo que lo tenemos que poner de manifiesto. Más de 7.000 contratos firmados, en este caso en este último mes. Los sindicatos hablan de ralentización. El crecimiento es verdad que no es menor de lo esperado, hay una desaceleración en la creación de empleo, pero no es un reflejo del crecimiento económico. Es necesario que una patronal del sector servicios, una patronal del tercer sector, claramente tenga que anclar plantilla y sobre todo en la subida de salarios. La patronal apuesta por seguir trabajando en la misma línea para que las empresas no dejen de invertir y contratar. Los empresarios muchas veces lo que queremos es estabilidad, conocer bien las reglas del juego y saber un poco cuáles van a ser las políticas públicas para los próximos años. En lo que llevamos de año, Castilla y León ha perdido 278 autónomos. Estamos a punto de terminar el tiempo de tertulia, a punto de terminar también este tiempo de noticias en la medianoche de Castilla y León Televisión. Os pido una reflexión acerca de estos datos del paro. Es verdad que los contratos con motivo de la estacionalidad del verano pues siempre suelen ir al alza. Yo no sé si estamos en momentos muy positivos para la economía y para el empleo, o si, tal y como también se dice en la información, porque no han sido el mejor dato del junio de los últimos años, esto nos puede poner un poco en antecedentes de lo que está por venir. Ya, esto es lo de la botella medio llena y medio vacía. Lo positivo es que los datos son buenos, en cuanto que baja el paro y suben las afiliaciones a la Seguridad Social, siguen siendo datos buenos. Sí que es verdad que se percibe esa ralentización, que no son los mismos datos que hace un año. Quiero decir, la bajada del paro y el incremento del empleo ha sido menor, pero de momento se sigue conteniendo, siguen siendo buenos. Sí, la buena noticia es que pese a toda la incertidumbre política que hay, el país lleva a un ritmo tal cual y al final, bueno, pues cada uno se preocupa un poco de lo suyo, ¿no? Pese a que puede influir y de hecho lo hace,
al final. Bueno, Va a ser pues que no es una necesitamos maquinaria gobiernos, que tiene engranaje y va tirando. Está bien esta reflexión que hace Roberto, porque habría que recordarles que a día de hoy seguimos con los presupuestos elaborados por el equipo económico de Cristóbal Montoro, del que ya prácticamente nadie se acuerda, pero fue ministro de Hacienda durante unos cuantos años. Va a ser que no necesitamos gobiernos, digo, a este paso. Ya te digo. Bueno, en Bélgica estuvieron mucho tiempo sin gobierno y descubrieron que estaban mejor sin él. Que estaban mejor. Gracias, Monse. Gracias, Roberto. Gracias a vosotros. Que os vaya bien. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Y a ustedes también. Ahora les dejo con Francisco Cacho y la información meteorológica. Y recuerden, a las 7:30, Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, que descansen.